La historia que relataré se la contaron a mi madre cuando era pequeña. Le sucedió a uno de sus hermanos mayores cuando trabajaba para una granja, y es que es una de esas historias que no te cansas de escuchar una y otra vez y que ha envejecido con el tiempo a palabras de la familia. Quizás no tenga fantasmas o espíritus, pero es algo seguro que no solo de ellos nos tenemos que cuidar. La historia se lleva a cabo muchos años atrás, cuando no había forma de comunicarse entre diferentes pueblos, granjas y fincas, y se recurría a mandar mensajeros quienes llevaban paquetes o comunicados, que siempre solía ser alguien de confianza. En esos días mis tíos trabajaban en la casa de un capataz. A mi tío Jorge, siendo apenas un crío de unos 12 años, le había tocado ir a entregar un paquete y un mensaje al amigo de su jefe. Él siempre estaba dispuesto para realizar este tipo de tareas, ya que le daban una recompensa al terminar el trabajo. Mi abuela le decía y repetía constantemente que había muchos peligros de los cuales se tenía que proteger, no solo de los muertos, sino también con mayor razón de los vivos. Se había comentado por esos tiempos que un hombre joven y solitario había desaparecido en el sendero que tomaría mi tío Jorge y no fue visto nunca jamás. Ya en el camino, mi tío siempre tomaba la ruta con mayor sombra posible. Hacía un intenso calor que ninguna nube en el cielo podía aguantar y se evaporaba con rapidez. Mi tío procuraba cargar con una cantimplora, la cual llenaba de agua tanto de salida como de regreso, siendo que todo el viaje le llevaba unas 4 horas de ida y de vuelta. Aproximadamente a mitad del camino se encontró con algo que le llamó la atención. Justo en el sendero se encontraba una persona parada, la cual estaba vestida con ropa de color crema y su rostro estaba cubierto por un velo blanco que le cubría la cabeza por completo. Al pasar junto a él pensó que haría algo o haría algún ruido para asustarle, pero se mantenía en silencio e inmóvil. En ese momento recordó las palabras de mi abuela sobre gente loca que se encontraba en los senderos. Por ello decidió alejarse rápidamente sin detenerse a ver qué podía suceder, y conforme se alejaba miraba hacia atrás para asegurarse que no le siguieran hasta que por fin lo perdiese de vista. Poco le faltaba por llegar a la casa del amigo de mi jefe. Siempre su punto de referencia era cuando caminaba a un lado de una plantación de trigo en la que se podía ver cómo unos cuervos tenían un festín para ellos solos. Justo en el centro del terreno, mi tío vio la oportunidad para adentrarse y robarse algunas mazorcas para después tostarlas y comerlas más tarde en su casa. Pensó que ese sería el mejor momento para hacerlo, pues no se veía al dueño por los alrededores. Incluso se puso a pensar que nunca le había tocado encontrarse a alguien allí dentro, e inclusive ningún perro que alertara su presencia, pero fue en ese momento cuando escuchó que alguien le llamaba. No por su nombre, sino para llamarle la atención, haciendo unos ruidos parecidos al de las lechuzas. Alarmado de que lo hayan descubierto, volteó a todas partes, pero no podía ver quién estaba diciendo algo. Agarró 3 mazorcas y los echó dentro de su bolsa y nuevamente le hablaron, pero ahora desde mucho más cerca. Este no supo de quién se trataba, ya que por más que se daba la vuelta, a su lado solo se encontraba un espantapájaros que estaba siendo rodeado por cuervos. Sin embargo, al fijar mejor la vista, se dio cuenta que no eran cuervos lo que estaban volteando sobre su cabeza, sino que se trataba de buitres. Se imaginó que aquel ruido lo hacían esas aves, pero no quiso averiguarlo, por lo que se apresuró, ya que mi abuelo le había contado hace tiempo que estas aves, cuando tenían hambre, no dudaban en atacarte buscando su comida. Él tuvo una extraña inquietud en ese momento. Miró hacia el espantapájaros. Un sombrero de paja a medio romper le cubría el rostro por completo. Se acercó y miró por debajo de él, pero rápidamente lo dejó como estaba. Algo lo había asustado y de nuevo escuchó que lo llamaba, pero ahora pudo identificar que se trataba directamente del espantapájaros. La voz provenía de aquel muñeco insertado en medio de la plantación de trigo. Justo en el instante en que pensó que se trataba de su imaginación, el espantapájaros dijo algo más con bastante dificultad: ¡ayúdame! Mi tío pensó que esto se podía tratar de una mala broma, sobre todo porque no era posible que haya hablado un muñeco lleno de paja y trapos, pero algo había visto mi tío debajo del sombrero que lo había asustado mucho. Dejó sus cosas en el suelo y buscó un palo a su alrededor. Ya se había olvidado de los buitres, encontró lo que parecía ser una estaca y picó varias veces el dorso del muñeco, y al ver que no decía nada, le quitó el sombrero con el fin de dejar al descubierto el horrible rostro de aquel ser.
ser. Se trataba de una enorme cabeza de un cerdo ya reseca por el intenso calor, con las cuencas oculares a medio saltar. Ambos ojos aún los conservaba, pero ya parecía que se estaban arrugando. Las moscas ya le daban vueltas por la cabeza y un olor putrefacto se formó en el ambiente. Aún incrédulo por lo que escuchó, le preguntó si él había hablado, pero el espantapájaros estaba mudo. Creyó que todo podía haber sido producto de su imaginación, así que decidió irse de allí, y al darse la vuelta para ver por última vez a aquel cerdo, este ya lo miraba directamente a él. Sin pensarlo dos veces, salió de allí corriendo. Se alejó lo más rápido que pudo del lugar. Poco le faltaba por llegar a la casa donde tenía que llevar su encargo, y justo fue en la puerta cuando le dio bastante sed, y al buscar su cantimplora se dio cuenta de algo terrible. Y es que había olvidado el paquete y la cantimplora con el espantapájaros. Estaba bastante seguro de ello, pues recordaba muy bien el momento exacto, que fue cuando buscó una estaca para picarlo. No tuvo otra opción que regresar por el paquete, pero sabía perfectamente que ya estaría atardeciendo y que necesitaba volver a entrar a enfrentarse con aquel ser. Al llegar a la plantación ya no le importó si lo vieran o no. Lo único que tenía en mente era recuperar el paquete, ya que si no lo entregaba le darían una buena bronca y más aún. Ahí fue cuando se percató que el espantapájaros traía nuevamente el sombrero cubriéndole el rostro, y en uno de sus brazos sostenía de la cuerda su cantimplora. Se acercó lentamente para quitárselas de encima, y con el movimiento provocó que el sombrero se le cayera de la cabeza, dejando ver que tenía cubierto el rostro con un velo blanco. Inevitablemente recordó a la persona que estaba parada en medio del camino que se había encontrado mucho más temprano. Quitó por fin su cantimplora y buscó el paquete apenas con la poca luz que aún había. Fue cuando se dio cuenta que cerca de allí se podía ver la casita donde se suponía que vivía el dueño de la plantación de trigo. Se imaginó que quizás allí tenían el paquete y no tuvo otra opción más que ir en su búsqueda. Ya había oscurecido por completo. Mi tío llevaba bastante tiempo tocando la puerta, mirando por la ventana y gritando para que alguien abriera. Pero todo su esfuerzo era en vano. Lo que no había intentado fue abrirla por su cuenta y entrar a ver si estaba allí el paquete. Se acercó a la puerta y esta se abrió sin resistencia alguna. El paquete estaba situado sobre la mesa. Entró en silencio y al tomarlo se dio cuenta en lo que se había metido. Se encontró con cabezas de cerdos, ovejas y cabras. Un olor putrefacto a descompuesto invadió por completo el lugar. No quiso mirar más, así que se apresuró para salir de la casa, y allí fuera una persona de pie lo esperaba con un machete en la mano. Tenía puesta la cabeza de cerdo que antes tenía el espantapájaros y vestía de ropa blanca en la cual ya tenía manchas de lo que parecía ser sangre alrededor de su cuello y hombros. A mi tío se le encogió el corazón en ese momento y se echó a correr. Pero ahora no sabía por dónde salir, pues su única luz era la que emitía la luna, hasta que esta fue cubierta por una densa nube, dejando todo a oscuras. Un fuerte viento con olor a tierra mojada le hizo darse cuenta que llovería dentro de poco, y mientras él corría entre la plantación podía escuchar cómo lo acechaba el hombre cerdo. Escuchaba que usaba el machete para cortar lo que impedía el paso y cómo el trigo caía detrás de él. Por más que buscaba un tramo en el cual podía huir, no lo hallaba, y sin darse cuenta llegaba al mismo lugar, la casa de la que había salido. Así se metió nuevamente al terreno para buscar otro sendero, y después de dar varias vueltas por fin llegó a donde estaba el espantapájaros. Desde allí podía guiarse mejor, pero cuando justo pasó a un lado de él, este le cayó encima. El espantapájaros se había caído con el viento y este parecía que lo agarraba de la pierna sin querer soltarlo. Mi tío lo pateó con tanta fuerza que pudo apartarlo de él, pero poco fue el gusto que le duró, pues allí estaba viéndolo el hombre cerdo. Se levantó como pudo y antes de correr se dio cuenta que el paquete lo había dejado tirado a un lado del espantapájaros. Si se regresaba por él, seguro el hombre cerdo lo agarraría, así que lo dejó allí. Ya sin la carga del paquete, logró correr un poco más rápido y encontrar el sendero por el que venía y dirigirse hacia la finca del amigo del jefe para pedir auxilio. El dueño de la casa lo ayudó para que comiera algo y se tranquilizara un poco, pues quería que le contara lo que había sucedido.
El hombre escuchó su historia. Le comentó que al día siguiente irían a revisar qué fue lo que ocurrió y que había allí. Armados con varios hombres y a caballo se dirigieron a la plantación de trigo que les había señalado mi tío. Y al llegar se percataron que la inclemencia del clima por la fuerte tormenta de anoche dañó gran parte de la cabaña. Uno de los hombres del amigo del jefe mencionó que ese lugar ya tenía mucho tiempo abandonado debido a que era la casa de un enfermo mental y no se la había visto desde hace mucho tiempo. Quizás mi tío había tenido la mala suerte de haber presenciado su regreso. Buscaron el paquete por donde estaba el espantapájaros, el cual estaba allí, pero el muñeco ya no. Incluso parecía que alguien se lo había llevado arrastrando. Después de eso, mi tío optó por ya no andar solo en los senderos o hacer otras actividades. Y al día de hoy, cuando hablo con él, me comenta que le generó cierto trauma eso que vivió, ya que cuando va a la carnicería y ve las cabezas de cerdo, le hacen recordar esa horrible experiencia. Así que familia, si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete para seguir viendo más vídeos como este. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima.